Uno de los temas centrales, ¿no?, es de la Revolución Francesa, por cómo se pinta normalmente, como ya he comentado, es cómo el pueblo intenta recuperar su libertad. Parece como si se le estuviera quitando poder al rey. Sin embargo, por lo que dicen en el libro, en realidad la Revolución Francesa responde más a un proceso centralizador del poder que a un proceso descentralizador del poder. Sí, porque volvamos al concepto de Estado-Nación. Entonces, el Estado-Nación en realidad es curioso porque cambia al objeto en torno al cual gira la política, que es el pueblo, y el pueblo es una entidad muy indeterminada, ¿de acuerdo?, por de la nación. Y en la nación sí que hay unos límites claramente marcados, y límites excluyentes. Esto se puede ver hoy en día cuando hablamos con nacionalismos de cualquier lugar, de cualquier ámbito, donde una forma muy fácil de definir nacionalismo es explicándote qué no pertenece a mi nación. Aquellos que no hablan determinado idioma, aquellos que no profesan determinada cultura, aquellos que no siguen determinados principios religiosos, ya digo, dependerá del tipo de nacionalismo, van quedando excluidos de la nación. El agente político previo, el pueblo, no tenía esos elementos de exclusión. Sencillamente, pues bueno, yo pertenezco a un pueblo y si no es el siguiente incluso de varios. Entonces, en el momento que creamos esa institución que es el Estado-Nación, institución excluyente, vamos a utilizar una herramienta interesantísima que es: yo voy a conceder la mayor cantidad posible, en principio, de libertades a los miembros de mi Estado-Nación, pero lo voy a hacer a base de excluir a todos aquellos que están dentro del Estado-Nación. Entonces, en el caso de la Revolución Francesa, para que entendamos bien esto, va a suceder que vamos a crear un Estado-Nación, que es la República Francesa, una vez que acaban con la monarquía parlamentaria, en el momento que deciden que no quieren seguir teniendo un rey, más tarde incluso lo guillotinan. Entonces, cuando se genera la República Francesa, lo que van a hacer es, tienen una serie de derechos todos los miembros de la República Francesa, salvo los sacerdotes que no juren la Constitución Civil del clero, salvo los nobles, salvo aquellos que no hayan contribuido al ejército o al esfuerzo militar de la República Francesa. Salvo, entonces, tú empiezas a ver las excepciones y dices, oye, resulta que antes de la Revolución Francesa podía haber unas libertades limitadas para los habitantes del Reino de Francia, pero esas limitaciones abarcaban una cantidad de gente mayor que las van a abarcar aquellos que están incluidos ahora con pleno derecho, y después podemos matizar eso de pleno derecho dentro de la nueva República Francesa. Entonces, ahí donde está ese interesantísimo juego en el cual yo vendo que he hecho una revolución para liberar al pueblo, pero a continuación el pueblo lo convierte en nación. Esa nación queda muy limitada, excluyendo a muchísima gente, y entonces descubro que al final la cantidad de personas que están recibiendo esos derechos es muy inferior a los derechos que podían tener los habitantes del Reino de Francia previo a la Revolución Francesa. Claro, y además es una idea, como también señalan en el libro, de origen ascendente, ¿no? Es decir, es el gobernante el que decide quién entra dentro de esa definición de nación. Eso es, porque recordemos que vivimos en un mundo hoy, en 2024, donde que yo me sienta miembro de una nación o de otra, pues yo puedo tener mi sentimiento individual como tú puedes tener el tuyo, pero al final hay un reconocimiento social, y en ese reconocimiento social una de las características es el de la exclusión. Entonces, yo puedo sentirme miembro de diferentes naciones, y es lo que nos ocurre a la mayor parte de los seres humanos, pero desde el punto de vista legal, solo voy a poder tener una, dos, como muchas, tres nacionalidades. Hay quien tiene tres, no es habitual, hay quien tiene dos, no es tampoco tan extraño, yo tengo dos, ¿vale? Pero más solamente tener una, pero es que incluso dentro de esa nación legalmente reconocida puede ocurrir que haya gente que me siga excluyendo a pesar de todo. Es decir, no soy yo, no es a partir del individuo el que crea nación, no soy yo el que digo, pues me gustaría o no me gustaría, me siento parte de esta realidad nacional, sino tengo que ajustarme a un modelo preestablecido donde hay un reconocimiento social que, ojo, no es la mayoría. No es que, bueno, yo que, por ejemplo, tengo la doble nacionalidad española y guatemalteca. Es que han preguntado a los 15 millones de guatemaltecos si aceptan a Alberto Garín como miembro de la nación guatemalteca. No. Se le pide una serie de instituciones públicas que reconozcan si reúnen las condiciones para ser guatemalteco. Instituciones públicas minoritarias, sobre las que la capacidad real que tiene el ciudadano de influir es minoritaria. Y, por tanto, la capacidad de excluir es muy arbitraria. Lo mismo nos puede ocurrir en el caso de los nacionalismos que podemos encontrar en Europa, que es, sin duda, el continente que más nacionalismos ha generado. Entonces, ¿quién decide que yo pueda ser vasco? Claro, tienes que tener ciertas condiciones. No.
Si yo nazco en el País Vasco, no automáticamente voy a ser vasco, dependerá de mi actitud. Y si hablo vasco, no, tampoco, dependerá de mi actitud. Mi actitud tiene que irse rigiendo por una serie de normas que establece una minoría, que después la mayoría acepta esa serie de normas, pero una mayoría que entiende que tiene que excluir incluso a aquellos que de una forma natural, antes de la Revolución Francesa, nadie habría dudado que es un vasco. Entonces, un tipo que ha nacido en un determinado lugar, que habla un determinado idioma, un tipo que viene de fuera y si está en un determinado lugar y pasa mucho tiempo en ese determinado lugar y adquiere la costumbre del lugar, podría haber sido aceptado en esa nación. Pero siempre te queda el filtro de la minoría de decirte, no. Esto es una cuestión de cómo te sientes tú, no es una cuestión de cuál es la decisión personal que has tomado, de dónde quieres irte a vivir o cuál es el idioma que quieres hablar. Es que además tienes que cumplir determinados parámetros. Y si esos parámetros no se cumplen, entonces, ¿qué te has excluido? Y esta era una idea de que no existía antes de la Revolución Francesa. Es decir, hay una frase en el libro, ¿no?, en el que señalan que no existía antes un vínculo entre la nación como hecho cultural y el Estado como hecho político. Eso es una cosa que nos choca porque hoy vivimos, como te decía antes, mayoritariamente en Estados-nación. Entonces, antes de la Revolución Francesa, por supuesto que existían los estados y por supuesto que existían las naciones. ¿Existía una concordancia entre el Estado y la nación? Realmente no. Porque pensemos en el caso de Francia. Uno de los principales problemas que va a tener Francia y que los revolucionarios lo tienen muy claro son los famosos fronteras naturales de Francia. ¿Cuál es el final de Francia? ¿Dónde termina Francia? Entonces, como ellos tienen ciertos límites claramente establecidos, ¿no? El Atlántico por el oeste, el Canal de la Mancha por el norte, los Pirineos y el Mediterráneo por el sur, pero por el este lo tienen complicado. Entonces, su mayor expresión es buscar un límite natural que va a ser el Valle del Rin. Claro, si tú avanzas sobre el Rin, pues vas a incorporar una serie de personas que no hablan francés, ¿vale? Pensemos por dónde discurre el Rin, ¿no? El Rin pasa desde lugares como Suiza, Alemania, los Países Bajos y demás. Entonces, hay lugares que claramente no englobaríamos dentro de ese mundo homogéneo de la nación-estado francés. Entonces, en ese momento, Francia decide crear unas fronteras naturales, forzando la mano de saber que van a incluir a muchas gentes que no van a encajar dentro del formato del Estado-nación. De modo que habrá que hay una vuelta para que esta gente encaje, que es lo que va a ocurrir durante los siglos XIX y XX. Las famosas limpiezas étnicas, los desplazamientos de población y demás, obedecen a esa obsesión homogenizadora de que todos tenemos que ser iguales.